Muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer la invitación a este importante evento, darle mis saludos a todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Bueno, sin más preámbulo, entonces yo quisiera hacer una presentación muy breve de una diapositiva para que todos podamos contextualizar el tema que quiero abordar en el día de hoy. He sido invitado entonces para comentar algunas estrategias para mitigar el cambio climático en el departamento del Cauca. Esto pues hace parte de algunas de las acciones y actividades que desarrollamos institucionalmente, pero también hace parte de las experiencias que he tenido oportunidad de recabar en todos estos años de manera personal. Es más unas reflexiones desde el punto de vista entonces personal e institucional. Muy bien. El cambio climático, pues ya se ha hablado ampliamente aquí de qué se trata, pues yo no voy a ahondar en esto, solamente quisiera decir que a nivel global nos invitan a realizar algunas acciones que pretenden de alguna manera reducir el impacto del cambio climático, diría yo que con relativo éxito. Algunas de estas acciones pues, son reducir, por ejemplo, las emisiones que cada uno de nosotros hace, básicamente el uso del vehículo, el ahorro en el uso de energías alternativas, la reducción, reutilización y el reciclaje de nuestros propios residuos, por ejemplo, la dieta inteligente o disminuir cada vez el consumo masivo de carnes rojas, por ejemplo, es algo que continuamente se nos está diciendo a nivel global. También el uso eficiente y el ahorro del agua, por ejemplo, la reforestación, son algunas medidas que se mencionan desde el ámbito global, que se supone deberían beneficiar y minimizar los impactos del cambio climático. Como les he dicho, con relativo éxito, porque en realidad ninguno de nosotros conoce cuál es el verdadero impacto de estas medidas. No obstante, es importante contar con ellas y es importante que se sigan masificando estas medidas a nivel universal. No obstante, yo quiero mencionar algunas que a mi juicio tocan más directamente al departamento del Cauca, pues que es el ámbito que nos ocupa en el día de hoy. Es como tratar de focalizar esto más a nuestra realidad regional. Yo diría en primera instancia el mantener la biodiversidad. Para mitigar el cambio climático es absolutamente fundamental que el departamento del Cauca conserve el patrimonio natural que ya posee. En días pasados tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre biodiversidad y le comentaba a las personas cómo es necesario aumentar el conocimiento de la biodiversidad del departamento. En el Cauca tenemos, digamos, uno de los promedios más bajos en el conocimiento de la biodiversidad a nivel de especies y a nivel de ecosistemas en Colombia. El Instituto Humboldt, que es la entidad que lleva este tipo de estadísticas, pues reporta que el departamento del Cauca todavía debe hacer mucho énfasis en este trabajo. No solamente a nivel de especies, sino he mencionado a nivel de ecosistemas. Y no solamente a nivel de la composición de la biodiversidad, sino cómo ella interactúa entre sí. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente somos un departamento que depende de la biodiversidad, del desarrollo de la vida, básicamente depende de la biodiversidad. Aquí está en el trabajo comunitario. Es muy importante en segunda instancia hacer un seguimiento y monitoreo a los factores climáticos, a los parámetros climáticos. En realidad, en el departamento del Cauca es muy difícil tener estadísticas de largo tiempo por cuanto no tenemos la cantidad de estaciones climáticas, por ejemplo, o hidrológicas necesarias para hacer este tipo de estudio. En realidad, no sabemos a largo plazo cómo puede afectar el cambio climático porque simplemente no tenemos las series de tiempo necesaria, entonces que reforcemos estos temas tecnológicos y técnicos para poder hacer un mejor acercamiento a lo que realmente estamos hablando y saber exactamente cómo nos puede llegar a afectar el cambio climático a las diferentes especies y a los diferentes ecosistemas.
Finalmente, tenemos las acciones globales, las acciones locales y las acciones globales, nuevamente. Como les decía al principio, básicamente nos han dado una gran cantidad de ideas, a veces inocuas, que debemos desarrollar para enfrentar el cambio climático, pero realmente a nivel local estas acciones están sirviendo, están teniendo algún efecto, porque recuerden que finalmente el cambio climático es del orden global y es del orden planetario, o sea que de nada sirve hacer acciones globales si aquí mismo en el departamento no vamos a tomar participación, y lo contrario, de nada sirve hacer acciones aquí en la región si a nivel global estas no se pueden ver reflejadas. Me da paso a algo que yo he denominado la solución uno por uno. La solución uno por uno, yo digo que es la solución que puede brindar cada individuo, cada persona. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que cuando está en riesgo la seguridad personal, la seguridad de cada uno toma las medidas necesarias para sobrevivir, ¿cierto? El cambio climático finalmente nos va a llevar a tomar unas acciones similares a estas. Va a llegar un momento en que el cambio climático nos va a obligar a que por nuestra propia seguridad personal debamos tomar las medidas necesarias para proteger el planeta, para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Los instrumentos de planificación son supremamente importantes, los del orden gubernamental, pero también de las diferentes entidades, de los entes territoriales, por ejemplo, la gobernación y las alcaldías. Es absolutamente necesario que ese plan establecido para el cambio climático se haga presente en cada una de las instituciones y en cada una de las entidades. Es importante entender que los instrumentos de planificación, aunque sean de una entidad, no son solamente para esa entidad, sino para toda la comunidad que lo puede aprovechar y que lo debe aprovechar. Estos instrumentos de planificación se deben reflejar, por ejemplo, en los instrumentos de planificación de los colegios, en los proyectos educativos de los colegios, por ejemplo, deberían tener acciones frente al cambio climático, en el de las universidades, en el de las entidades del Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil, en fin, todos los instrumentos de planificación de toda la sociedad organizada debería estar reflejado las incidencias y las mitigaciones que cada uno pudiera hacer frente al cambio climático. Es importante aquí recalcar que la Constitución Política de Colombia nos reconoce unos derechos a un ambiente sano. La Constitución Política de Colombia dice que todo ciudadano colombiano tiene derecho a gozar de un ambiente sano, pero nos olvidamos que también tenemos deberes. Y la Constitución Política de Colombia dice que cada ciudadano colombiano tiene el deber de proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Los instrumentos de planificación no solamente son para las entidades, sino son para el individuo de calle, para cada uno de nosotros. Y por último, mencionar lo que ustedes han dicho, qué clase de desarrollos queremos, para a dónde vamos. Este departamento, como lo he mencionado al principio, es absolutamente rico en biodiversidad, es uno de los departamentos más biodiversos, en uno de los países más biodiversos del mundo. En ese orden de ideas tenemos nosotros el deber moral, el deber ético de proteger esta biodiversidad y esta riqueza natural, y no solamente eso, sino que hacer de ello nuestro polo de desarrollo. Desde mi punto de vista, y creo que de todos los que aquí están presentes, el polo de desarrollo del departamento del Cauca debería de ser el sector ambiental. A partir de ahí, programar todo el tipo de actividades anexas, las actividades económicas, las actividades industriales, las actividades de desarrollo de infraestructura y así sucesivamente. Entonces, básicamente con este punto termino. Agradezco de nuevo la presentación y estoy listo para sus preguntas e intervenciones. Muchas gracias.